La gente suele ir a la mezquita del Aqsa a hacer el rezo luego de el iftar. Bueno, en una de esas llegadas a la mezquita, que es gente más bien joven la que estaba llegando, las fuerzas de ocupación israelí los detuvieron, no los dejaron llegar, digamos, obstaculizaron el camino, y bueno, empezó la gente a protestar, y en esa protesta hubo balas, se hirió gente, y obviamente la violencia que engendra violencia, esto es algo natural. Comenzaron a protestar aún más fuerte, se le sumaron clérigos cristianos. Hay unas imágenes, unos videos donde muestran a arzobispos de la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa caminando delante de los jóvenes para llegar al Aqsa, y bueno, son detenidas, las monjas son detenidas, hay mucha violencia contra también los mismos clérigos. Imágenes que nosotros aquí en Occidente no las visibilizan los medios de comunicación, porque esto sería un horror, ¿no?, a la conciencia de la gente, y por eso se ocultan. Y esto es lo que ocurrió, y se la llamó la intifada de Al-Quds, ¿no? Al-Quds Tamtafet en árabe, o sea que Al-Quds se está levantando. Porque recordemos que en el último tramo del gobierno de Trump, declaran a Jerusalén, Al-Quds, la declaran como capital de Israel, sin importarle las leyes internacionales, los convenios internacionales, todo lo que se había llegado, y que la mayoría de los países del mundo, incluidos países europeos, nunca han aprobado que Jerusalén sea incluida dentro del territorio que Israel ocupa. Entonces, violando todas las normas y las leyes internacionales, y bueno, quedan sin resguardo los palestinos que viven en Al-Quds, porque esto, aparte, lleva a más proyectos coloniales. También en las últimas semanas hubo detención de personas, familias, que se estaban sacando las casas, se le estaban derrumbando las casas porque se van a construir ahí nuevas colonias en Al-Quds, ¿no?, en Jerusalén. Claro. Y la detención de los niños también es otro de los temas. Niños de 8 o 9 años que han sido detenidos, con el mismo ejército de ocupación los ha detenido. O sea, todo esto ha sido generado dentro del mes del Ramadán. Bueno, esto es algo muy fuerte, y la verdad que ustedes son los primeros que me llaman y que toman el tema aquí en Argentina, por ejemplo. Tamara, ¿qué tal? Úrsula hasta te saluda aquí también. Hay algunas, bueno, en relación a las informaciones que vos venís mencionando, estas expulsiones forzosas, bueno, la usurpación de los territorios, incluso en este momento, y de ahí la pregunta, en el marco de la pandemia, donde además tanto en algunos medios de comunicación o en algunos discursos escuchamos la ponderación justamente de la política sanitaria que ha llevado adelante Israel. Y te quiero preguntar por Palestina en este marco. También se ha conocido que, por ejemplo, la ONU le solicitó a Israel que suspenda los desalojos en Jerusalén Este, el tema de las vacunas. Digamos, ¿qué es lo que sucede en el marco de esta pandemia mundial? Sí, bien lo dijiste, o sea, se ha ponderado tanto el avance de vacunación que llegó el Estado de Israel, pero no dicen la otra parte, ¿no?, de que al pueblo palestino no ha sido vacunado. Se vacunó el 0,5% de los palestinos, el resto no han sido vacunados. Por supuesto, los palestinos resguardan su salud. No hay una cantidad enorme de contagiados como vemos en Europa o en otros países, pero sin embargo sí, tampoco tienen hospitales de gran envergadura los palestinos dentro de los territorios palestinos, tampoco en Gaza porque han sido bombardeados esos hospitales, y tampoco hay mucho personal sanitario, porque ustedes recuerdan hace 2 años atrás como
han sido baleados, inclusive una enfermera perdió la vida cuando fue a salvar a un joven. Sí. Entonces van a los lugares estratégicos, hospitales, recursos humanos sanitarios. Israel siempre ataca esos recursos humanos y materiales del pueblo palestino. Entonces el pueblo palestino está sin ningún tipo de protección sanitaria. Es verdad que Naciones Unidas ha solicitado al Estado de Israel que avance con la vacunación hacia los palestinos, pero bueno, Israel siempre ha hecho caso omiso a todas las recomendaciones que hacen los foros internacionales, incluidas Naciones Unidas. Así que estaría muy bueno que los medios de comunicación, cuando hablen de Israel y la forma que avanzó con la vacunación, que diga cómo lo ha hecho, ¿no? En detrimento, aparte violando la Convención de Ginebra, ¿no? Exacto. Porque la Convención de Ginebra dice que los países que ocupan otros países tienen que darle la protección a los ocupados. Bueno, en este caso sigue violando, como decía al principio, todas las normas internacionales, incluidas las humanitarias. Tamara, y te llevo por último a la parte política. La semana pasada Mahmoud Abbas anunció el aplazamiento de las elecciones que se iban a desarrollar ahora en mayo, y quería preguntarte un poco sobre eso. ¿Cómo ves la posibilidad de que se desarrollen realmente las elecciones en Palestina? Bueno, acá hay dos cosas. Por un lado, lo que Israel hace con el tema de las elecciones, que siempre terminan siendo violentas, pero porque a Israel no le interesa que haya un gesto democrático de parte del pueblo palestino, porque ellos no lo tienen para con el pueblo palestino. Entonces, por supuesto que esto, como decía al comienzo, no es visibilizado, ¿sí? Israel siempre apunta contra las elecciones. Recordemos lo que pasó en la primera elección que han hecho los palestinos en Gaza, cómo detuvo a parlamentarios, cómo detuvo a políticos y estuvieron mucho tiempo presos. Así que seguramente Israel va a tomar alguna decisión con respecto a esto. Y por otro lado, yo por en lo personal no soy muy afecta a Mahmoud Abbas, Abu Mazen, el actual presidente de facto de Palestina, así que siempre creí que ha sido funcional, y lo es, funcional al Estado de Israel. Así que espero que los palestinos tomen alguna decisión con respecto a o sea, el aplazamiento a él le viene bien, se mantiene en el poder aún más. Entonces, te digo, esto en lo personal, seguramente muchos palestinos saldrán a criticar esta posición que adopto, pero la realidad nos dice esto, ¿no? Todas las negociaciones que ha hecho Abu Mazen, Mahmoud Abbas, con el Estado de Israel, ha llevado a esto, ¿no? Al detrimento para los palestinos. Muchísimas gracias, Tamara. Como siempre, escuchábamos recién a Tamara Lali, analista internacional, amiga de la casa. Muchísimas gracias, Tamara. A ustedes, muchas gracias. Un abrazo muy grande.